¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. 18:03, 6:03 p.m. Aquí un saludo de España. Buenos mediodías allí en Latinoamérica y buenas madrugadas allí al otro lado del mundo donde también nos ven. Bienvenidos a Visión Global, lunes 27 de marzo de 2023. Ya termina el mes de marzo, semana que viene, Semana Santa también, donde vamos a ver si el mercado logra tener una calma durante esos días. Hemos tenido de todo con el sector bancario, hemos tenido también una pausa por el cambio de horario con Estados Unidos para lo que era Visión Global, ya que tuvimos que ausentarnos unos días, pero aquí estamos nuevamente. Hoy salieron dos datos que creo que son importantes. Uno fue desde Brasil, que nos decía de que la inversión extranjera directa en dólares estadounidenses en Brasil esta vez había caído según la previsión. De hecho, ingresaron tan solo 6.450 millones de dólares durante el mes de febrero en Brasil, en el gigante allí en América del Sur, frente a la previsión de 10.180 millones que se habían esperado. La lectura anterior había sido de 6.880 mil millones de dólares también para el mes de enero, pero vemos que retrocede la inversión extranjera en dólares americanos para Brasil. Asimismo, México también, otro gigante allí en América Latina. Tuvimos la balanza comercial para el mes de febrero, que luego ya nuestro compañero José Ricardo Rangel quizás nos comente algo al respecto, en donde esta vez fue la lectura de menos 3.537 millones de dólares y se esperaban 726 millones de dólares de déficit de la balanza comercial. Pero en este caso ha sido mucho mayor dicho déficit, no ha afectado demasiado a las divisas, que esto también es importante, pero sin lugar a dudas, toda la situación que se ha venido dando, sobre todo en el mes de febrero, por temor a los tipos, problemas de riesgos de recesión, etcétera, en marzo, que en ese momento de febrero, cuando se hicieron estas lecturas o aparecieron estos datos, no estaba el problema de los bancos. Vamos a ver cómo afecta en marzo también a estos dos países y al resto de Latinoamérica también las inversiones sobre todo y a nivel de balanza comercial, pero por lo visto se descontaban una posible recesión. De ahí a que se retraiga tanto lo que era la balanza comercial como la inversión en el caso de Brasil por parte de inversores extranjeros. Ahora sí, vamos a pasar a mis dos invitados que tengo para el día de hoy, ya que tenemos a Elías y a Rodrigo. Tenemos a Rodrigo en este momento, que luego ya entrará Elías con nosotros desde Perú. Esperemos que no tenga problema con la conexión. Rodrigo, un saludo a Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos mediodías allí. Un saludo, Gabriel, un gusto estar acá nuevamente contigo. Aquí son las 13:30 horas a cada hora del centro del continente. Rodrigo, antes de empezar con tu tema, quiero mostrar rápidamente en pantalla porque leí aquí en el chat, Emil Sinclair me escribía que si podíamos ver ARA de México, que es Consorcio ARA en diario, que está a 3,90 pesos y que ya había sido analizada en el pasado, y para Emil ahora que estamos viendo esta acción, lo que tendrías que tener presente es de que no perdiera esta zona de los 3,70 pesos mexicanos para el precio de la acción. En caso de que no suceda, y ya días atrás se había marcado un posible objetivo alcista en caso de que no pierda, repito, este soporte, en torno a los 4,50. Así que está muy cerca de este nivel de soporte, por lo tanto, lo podrá seguir con mayor tranquilidad también. Ahora en 3,90 y lo dicho, que no pierda ese nivel porque de perderlo podría irse a un 3,50 y quizás hasta los 3,20 antes de ver si desde allí nuevamente recuperará precio de cotización, ¿ok? Ahora sí, Rodrigo, nos traes hoy un tema que no sé si decir preocupante o algo, pero sin lugar a dudas en Chile en estos momentos está dando que hablar, y es el posible colapso de las empresas que son aseguradoras privadas. En el caso de salud privada, perdón, aseguradora para el salud privada. Y te digo por qué me llama la atención y no sé cómo evaluarlo ahora cuando nos lo cuentes, porque yo en Alemania trabajé también comercializándolos, aquí en España las conozco también, utilicé durante muchos años y para mí es fabuloso. O sea, es realmente extraño ver que
justo uno de los sectores, el sector privado, que realmente la ciudadanía puede ayudar con algo tan importante como es nuestra salud, en Chile parece que está yendo para la dirección contraria. Efectivamente, Gabriel. Y ahora cuando te comenten la razón, va a quedar súper clara, digamos, el porqué de esto. Bueno, para dar un poquito de contexto a nuestra comunidad, que no está, digamos, en Chile existen dos sistemas de seguro de salud, por así decirlo, para que se entienda de forma global. Uno es el sistema público, que es el FONASA, Fondo Nacional de Salud, conocida por sus siglas por FONASA, y el otro es las instituciones de seguridad provisional, conocidas por ISAPRES, ¿no? Que sería, por así decirlo, el seguro privado, ¿no? Cada persona, cada trabajador puede optar por uno u otro sistema. Es decir, cuando una persona entra a trabajar, por ejemplo, de empleado en una empresa, le preguntan si quiere, si usa ISAPRE o FONASA. La persona elige si un 7% de la cotización de su salario se va a FONASA, o si ese 7% se abona, y voy a explicar eso ahora, se abona a la ISAPRE, ¿ya? Eso ya depende de cada uno. Por lo general, las personas les gusta la ISAPRE en el sentido de que tiene un servicio más de élite, en el sentido mejores clínicas, de repente hay especialidades médicas que están cubiertas, en el sistema público no, porque a los especialistas médicos no les interesa muchas veces trabajar en el sistema público por un tema de interés económico. De repente el sistema público está más colapsado, las clínicas privadas están mucho más, tienen mayor capacidad. Entonces, mucha gente que gana, digamos, salarios altos o se quiere simplemente tener un mejor sistema de salud, se va a la ISAPRE. Y la ISAPRE es un 7%, que es el 7% que se descuenta legalmente, más un adicional. En promedio, más o menos, los afiliados de ISAPRE están pagando un 11%. Algunos un poquito más cercanos al 7%, o otros un poquito más. Y aquí, justamente en esa variación, ¿no? En ese spread, está la polémica. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que como es un sistema privado de salud, Gabriel, el problema que tiene, o la característica, más bien siendo más objetivo, es de que tiene que ser un negocio, es decir, tiene que ser rentable para las empresas, para las aseguradoras. Y si quiere ser rentable, hay ciertas condiciones que se le exige al afiliado para esa rentabilidad. Por ejemplo, yo soy soltero, no tengo hijos, por tanto yo entraría en la escala, por así decir, las tarifas de tabla más bajas, más baratas, pero si yo tuviese mujer y tuviese, no sé, 5 hijos, y todos ellos fuesen carga, entrarían como carga, automáticamente el ISAPRE me diría, usted le cobro tanto más. ¿Por qué? Porque el ISAPRE se tiene que, tú eres experto en eso, cubrirse de los riesgos, ¿no? Decir, bueno, aquí no tengo que tener solamente a Rodrigo, sino que tengo que tener también a la esposa, a los hijos, y si la esposa más encima se embaraza, o sea, es decir, va aumentando, hay una tabla que ellos calculan, como nosotros calculamos el riesgo, también lo hacen, y va aumentando esos precios, ¿ya? Y todo bien. Este sistema, también para dar un poquito de contexto, nace en 1981, cuando estábamos en dictadura, en gobierno militar, como le quieran llamar, y fue justamente parte de un proceso de la famosa, que le llaman algunos la política neoliberal, ¿no? Que es este proceso en que el gobierno militar, cuando trajo a Milton Friedman a Chile, implementó políticas neoliberales que resultaron bastante bien para el impulso y el crecimiento del país, y entre todas esas políticas estaba el tema de la creación de un sistema privado de salud, y aquí nacieron las famosas ISAPRES. Bueno, desde esa época que funciona, ¿ya? Esto igual, bueno, y más o menos cubre se calcula que casi un 20% de la población actual está cubierta en ISAPRE y el resto en el fondo de salud. Y, a ver, aquí está el punto importante. ¿Qué es lo que pasa? Un sistema que ha funcionado, como tú dices, tan bien, ¿por qué ahora están problemas económicos? Rodrigo, vamos a dejar la razón esa porque me están informando que tengo a mi compañero justo en estos momentos, a José de la Morena, que nos trae algo que ha salido desde el Banco Mundial. Bien, ahora volvemos a mi invitado, a Rodrigo, que nos estaba contando justo, a ver si ya está conectado nuevamente aquí. Rodrigo, perdona, que teníamos que dar estos titulares también y nos estabas dejando con la última parte de lo que comentabas en el caso de Chile,
con el problema de las aseguradoras privadas para la salud, sobre todo por el incremento, ese spread que había para una persona, por ejemplo, que debía asegurar el resto de la familia. Solamente a modo de información, en el caso de Alemania también, que normalmente para tú adquirir un seguro privado se requieren dos requisitos: o eres autónomo empresario o superas, en aquel momento eran 4.100 y algo de euros, ingreso bruto mensual, se calculaba anual. A partir de ahí podrías tener la posibilidad de entrar en el privado, porque el porcentaje que te retiraban de la nómina, del sueldo, y que iba al público, ¿no?, al estatal, digamos así, excedía también o coincidía. Por lo tanto, ahí sí tenías la posibilidad como empleado de pasarte. Cuando ganabas más, y a partir de este importe, 4.100 y algo de euros brutos mensuales, es que podías pasar al privado. O que no trabajabas para nadie y que eras self-standing, como se le llamaba, o sea que realmente eres autónomo, entonces podías pasar. Pero es cierto que si querías meter al núcleo familiar, las pólizas costaban mucho más. Y es cierto también que a nivel de tratamientos profesionales, libertad de centros para que te atiendan y todo, era muy superior. Y realmente algunos hospitales o habitaciones parecían hoteles de 5 estrellas en comparación a lo que era una cita a la sanidad pública, que aquí en España, por ejemplo, hay dos versiones, pero realmente se nota la falta de fondos que hay aquí, tanto en personal como en muchos otros temas dentro de la sanidad pública. Y el seguro privado médico aquí en España es infinitamente más barato que lo que vale en Alemania, poco conocido, poco usado, porque es un tema de tradición, la seguridad social aquí, la sanidad pública, pero en el momento que quien conoce la privada difícilmente quiera volver a la pública. Es como volar en business y tener que volar en economy después. Nadie le va a gustar volver a volar en economy. Entonces, sigue hablando del spread y por qué realmente podrían entrar en caída, en colapso, las empresas aseguradoras en Chile. Pues son datos muy importantes, sobre todo si vienen ya del 81. Muy interesante lo que me comenta del caso de Alemania, que no lo conocía, y hay una diferencia muy puntual, justamente donde indicas que en Alemania no eres libre, por así decirlo, si no entras dentro de ese rango salarial mínimo que te exige. Acá, a diferencia de ello, puedes obtener el salario mínimo legal, que ronda más o menos los $600, y aún así puedes optar por la salud privada. Obviamente eso te va a significar que te van a descontar el 7% más el plan, bueno, dependiendo de la cobertura que tengas. Bueno, ¿cuál es la razón fundamental por la crisis actual? Básicamente el sistema funciona muy bien. Esto yo siempre digo, la gente siempre se queja de las ISAPRES, pero digo, bueno, se queja de ISAPRE porque está en ISAPRE, esa no es una obligación, es una opción, ¿no? La gente se queja, pero se mantiene ahí porque dice, bueno, la ISAPRE es cara, pero el sistema público no me gusta porque la calidad no es la adecuada, por ejemplo, la atención no es la mejor, o no están, como bien dicen los especialistas, o el especialista que yo deseo para mi salud. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? De que la gente, a pesar de que se queja de ISAPRE, se mantiene en ISAPRE, ¿no? Pero las ISAPRE tienen un negocio rentable porque se adaptaban obviamente sus costos aplicando las nuevas tarifas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el 2010, el Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal que existe en Chile, que finalmente determina si una ley, una legislación o una acción está bajo los parámetros de la Constitución, que rige de 1980, que fue modificada luego en la década del 2000, es legal, está dentro de los parámetros constitucionales. Y se determinó de que no podía existir una discriminación por sexo y edad. Justamente tabla de parámetros que utilizan las ISAPRE para definir sus puestos. ¿Qué edad tienes tú? Si tienes 30, te cobro mucho más barato a que si tienes 60, porque el riesgo, obviamente, de salud es mayor, etcétera. Y si eres hombre, te sale más barato el plan que si eres mujer, porque la mujer se embaraza, tiene prenatal, postnatal. Es la misma discriminación que existe en el seguro privado de salud en España y en Alemania. También, aunque tú quieras hacer, y hay otra cosa también en los seguros allí en Alemania, que tú tienes que tener una parte de franquicia, digamos, que puedes escoger
que la cobertura sea total, que tú no tengas que gastar ni un solo euro, o que los primeros 1.000 van de tu bolsillo, te baja la cuota, por supuesto, la prima, pero te dan la asistencia a partir de los, yo qué sé, si son 4.000, el tratamiento que sea, 5.000, ellos te cubren 4.000 porque tú pusiste 1.000 de esos 5.000. O franquicia cero, que se le llama, Selbstbeteiligung en alemán, y claro, y en ese sentido te hace mucho más. Es como el coche a todo riesgo sin franquicia alguna, o sea, es el más caro de todos y el que menos la gente quiere comprar, hasta que te pasa algo y dices, ay, si lo hubiera tenido asegurado, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho tiene sentido porque obviamente son instituciones que tienen fines de lucro y tienen que protegerse ante mayores riesgos, ¿no? En este caso del paciente-cliente que se le llama, ¿no? Bueno, bueno, ¿y cuál es el dato que nos acaba de dar Rodrigo es que le estoy pensando y me ha hecho rum rum, es muy importante, porque en Europa, que se está hablando tanto de la no discriminación, ni por sexo, ni por edades, o sea que sí, igualdad, mujer, hombre y todo, no sé en qué punto, y tendría que averiguar si a nivel de legislación, porque el modus operandi a día de hoy sigue siendo en las aseguradoras. Y creo que el primer abogado que se le diera por llevar esto a Estrasburgo a lo que es la Corte del Parlamento, bueno, a denunciar ante la Corte Europea, cuidado porque podría traerles un gran dolor de cabeza si en Chile hay precedente de esto. Efectivamente, quizás alguno de los abogados que esté en este momento pueda tomar nota de eso. Y ese punto es súper importante, Gabriel, porque justamente, ¿qué ha pasado? De que si bien es cierto, el Tribunal Constitucional determinó de que no era constitucionalmente aceptado, digamos, era anticonstitucional, perdón, es el término correcto, el discriminar por sexo y edad, pues las ISAPRES se hicieron las locas y no hicieron caso y siguieron aplicando su tabla con los factores que determinan sus costos, ¿no? Por sexo y edad, ¿no? Pero finalmente la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la justicia del Poder Judicial en Chile, determinó en 2019 de que es ilegal el cobro a través de factores por sexo y edad y que las ISAPRES deberían hacer devolución de las diferencias por estos ítems. ¿Y esto qué pasó? Produjo dos problemas. Primero, de que las ISAPRES ahora tienen que devolver la friolera de 113.000 millones de pesos chilenos. Unos 1.300 millones de dólares. O sea, es una locura, es una cifra, pero brutal, que de un negocio rentable los convierta automáticamente en prácticamente zombies económicos, quebrados totalmente. Y además, también se determina de que ya el nivel de endeudamiento que tienen las ISAPRES alcanza los 500.000 millones de pesos chilenos, lo que viene siendo al tipo de cambio actual más o menos unos 6.000 millones de dólares. O sea, esto es una locura y que no se puede sostener. El mismo gobierno, el ejecutivo actual, no sabe cómo va a enfrentar esta situación, porque si las ISAPRES efectivamente se declaran totalmente en quiebra, lo que sucedería sería de que ¿qué haría? El gobierno tendría que hacer frente a todos estos afiliados, estas personas. Claro, hay que absorber a toda esa población que va a necesitar. Mi querido Gabriel, mi querido Rodrigo, ¿cómo estamos? Un saludo desde acá, desde México. Perdón que meta mi cuchara. Una pregunta, mi querido Rodrigo. ¿Cuántas de estas empresas son públicas y dependen de financiamiento público? Bueno, el público es una sola, que es la FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es un sistema que en automático, digamos que abraza a todos, es decir, una persona que desde el indigente, el homeless, ¿no? El sin calle, tiene derecho a FONASA, hasta las personas que trabajan y cotizan y que pagan tienen este descuento del 7%. Solamente pero tenemos estas empresas que están cotizando en bolsa, ya sea a través de equity o ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, Cruz Blanca es una, Banmédica es otra que cotiza en bolsa, pero no son muy transables. De hecho, son parte del ICPA, que es como una especie de small caps en Chile, que son los de segunda o tercera división, que no son las más transadas en volumen. Pero sí hay algunas que cotizan en bolsa, como por ejemplo Banmédica y Cruz Blanca.
iniciaron 6 ISAPRES, hoy día llegan a 9 las ISAPRES que existen y registradas operando en el país. Gracias, Rodrigo. Pues vamos a estar pendientes ahí por la calidad precisamente de esos activos que tienen, ¿no? La verdad que el detonante lo desconocía, pero Rodrigo, es muy interesante y sé que poco se habla de esto y creo que habrá poco interés para que se hable, pero repito, donde en algún país un tribunal constitucional aquí en Europa se pronunciara al respecto, cuidado porque lo que están viendo en Chile se podría ver en otros lados, ¿eh? La discriminación existe literalmente. Ojo, trabajé en el sector asegurador, entiendo perfectamente las razones. O sea, no necesitamos justificar la razón. Ahora veía en el chat aquí que la gente explicando de por qué vale más. Claro, a ver, sabemos por qué. Y claro que una persona de mayor edad y con un sexo determinado es más propenso a determinados tratamientos más caros, etcétera, una carga que no se cubre en absoluto con lo que paga mensualmente, eso está claro. Igual de que si pago un seguro del coche, un daño completo, que me tengan que reponer el coche entero, nunca va a ser igual si pagué 3 años de prima o de cuota de seguro, ¿no? Pero no deja de ser una discriminación, no deja de ser una discriminación en este sentido. Y ahora también con la ley de género que hay, que el trámite es inexistente casi para que de hombres te puedas... te autodeterminas mujer, etcétera, o algo, y habiendo prestaciones mucho más baratas a nivel del seguro privado. Si eres mujer, no sé ya a quién pides las citas, en ese caso, si no hiciste un cambio corporal, sea un ginecólogo o otro médico, pero bueno, en ese momento puede ser un motivo también hasta de posible desuso fraudulento, ¿no? Que ya en algunos otros sectores se está viendo con este tema de los cambios de género, ¿no? De hecho, para dar un ejemplo más aterrizado, cuando pides el promedio de espera de una cirugía en el sistema público, cuando estás en FONASA, es de 2 a 3 años. Es decir, te tienen que operar, por ejemplo, de hernia, alguna que no sea de vida o muerte inmediato, y te dan hora para 2 o 3 años. En cambio, por la misma cirugía en el sistema privado, 3, 4 días, incluso al siguiente día, dependiendo a veces por un tema de trámites que no está. O sea, es decir, por eso que la gente prefiere muchas veces pagar más y estar cubierta con el seguro privado, y como dices, esta gente va a tener que ser absorbida por el sistema público, y gente que está acostumbrada a una atención, entre comillas, de mejor atención o de elite, y es un problema tanto de miedo, tanto para los mismos afiliados al sistema privado, para los en el sistema público que dicen, oye, ya estamos colapsados, si ya con la cobertura actual estoy esperando 3 años para que me operen, imagínense si vamos a absorber a todas esas personas de un día para otro que vengan del sector privado, y para el gobierno que tiene que dar una respuesta. Entonces, también las ISAPRES, lo que están pidiendo las ISAPRES es sálvennos, ¿no? Están jugando a la de banco quebrado, sálvennos. Ese es el mensaje. Es importante. O sea, a los bancos y a la aseguradora no les puede dejar de lado y les va a tocar salvarlo. Hay una pregunta rápidamente de Bilzer que dice, ¿qué pasará con las pólizas de seguro de vida? ¿Hay riesgo de pérdida? No, porque estas empresas son solamente aseguradoras de salud. No prestan seguros de vida, que son otros tipos de instituciones, como Zurich, qué sé yo, otras compañías, mismas Sura, etcétera. No prestan otro tipo de seguros que ¿Quién sale al rescate de las aseguradoras? En Alemania, vuelvo de nuevo al caso, que es el que más conozco por haber trabajado en el sector allí, está la Münchener Rückversicherungsgesellschaft, que se le llama, impronunciable para quien no sepa el alemán, lo sé, pero sería la aseguradora de respaldo de Múnich, que respalda Allianz, AXA, etcétera. O sea, respalda la DKV o la DKV, que se le llama. Es la aseguradora de aseguradoras. Entonces, ¿hay algo similar allí en Chile o no? No, no existe un sistema... Que cotiza en bolsa, por cierto, también. Exactamente. No existe un sistema de aseguradoras en el país. La verdad que no existe. Lo único que existe es la supervisión por parte de la Comisión del Mercado Financiero para que todas las actividades se realicen dentro de tanto los temas de cobro, fecha, tarifa, etcétera, dentro de la legislación. Pero no existe un seguro adicional, ¿no? Un asegurador de las aseguradoras como tal. Al final de cuentas es una cuestión de salud pública, ¿no? Entiendo que es una iniciativa muy, muy interesante la que han realizado ya en Chile, esta participación público-privada, por decirlo así, en el tema de salud. Y la otra cuestión también aquí en México, y creo que no lo estamos viendo
el tema de bioética, así como bien lo comentas, mi querido Rodrigo. Bueno, pues el hecho de que aquí en México se acostumbra mucho de un día para otro esas cirugías, hay veces que no tienes la necesidad de tener estas cirugías, ¿no? Y por cubrir la cuota del seguro, bueno, pues es donde nos estamos metiendo en camisa de once varas, como decimos aquí en México, ¿no? Chicos, Rodrigo, José Ricardo, mil gracias. 19:04, 7:04 PM. Hemos llegado ya al final del programa. La verdad que muy interesante lo que nos ha contado hoy Rodrigo, y te pediría por favor que si llegas a tener noticias o algo, porque aquí la gente estaba preguntando también, y bueno, para aclarar dudas, que no hay riesgo en otras partes dentro del sector asegurador privado allí de Chile, y sin lugar a dudas me gustaría indagar qué hay respecto a tribunales constitucionales en otros lados respecto a esta misma norma, ¿no? Porque probablemente no haya mucho interés tampoco en que se sepa demasiado, ¿no? Efectivamente, es todo un tema, y dentro de las polémicas del ISAPRE, y para terminar, también está el tema de las preexistencias, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo cáncer y voy y quiero afiliarme a la ISAPRE, la ISAPRE me dice, no, usted tiene cáncer, no la afilio. Entonces, Eso una es de las cierto. polémicas también. Eso es cierto, eso sí. Aparte también hay que aclarar, hay carencias de cirugías determinadas que duran meses, hay determinados tratamientos, por ejemplo, en la mujer, el embarazo, creo que hay una carencia de 12 meses, si no me equivoco. O sea, si ya vienes con un embarazo de antes, no va a ser asistido con la cobertura médica, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho hay gente que ya sabiendo esto calcula mejor en qué momentos es idóneo, por ejemplo, la gestación o lo que sea, ¿no? José Ricardo Rangel, hoy habíamos arrancado el programa también con lo de la balanza de México para febrero, que había un poco caído. José de la Morena, nuestro compañero de negocio de televisión, nos ha hablado de la advertencia de una década perdida por parte del Banco Mundial. Brasil en febrero también cayó la inversión privada en dólares en el mes de febrero, bastante más de lo que eran las expectativas. Para mañana, si te parece, José Ricardo, nos gustaría que nos contaran un poco más de cómo está este ambiente para México y si comparten un poco lo que el Banco Mundial dijo también, al menos, o México podría ser una excepción, o quizá Chile, Rodrigo también, porque aquí en el chat la gente decía, en México las cosas están yendo muy bien, literal, como lo leía hace unos minutos atrás. Muchísimas pues ahí gracias. con ese déficit comercial lo vamos a ver mañana. Perfecto. José Ricardo Rangel, muchísimas gracias desde México, un fuerte abrazo aquí desde España. Ricardo, también a ti desde Chile, valiosísima la información que nos has dado. Esperemos que mucha gente pueda ver este vídeo, porque gente de allí y de aquí sobre todo, porque seguramente nadie se ha puesto a pensar tan en profundidad como sí lo hicieron los del Tribunal Constitucional de Chile años atrás. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. A la audiencia, que tengáis una feliz tarde, feliz noche. Hasta el próximo programa de Visión Global. Nos vemos.